Muy buenas, estamos en el Club de los Poetas Muertos y hoy como gran protagonista tenemos a Silvia Domínguez Cotán. Silvia, es un placer, un verdadero placer contar contigo en el Club de los Poetas Muertos y que nos haya hecho un pequeño espacio para poder estar con nosotros. Buenas tardes, Antonio. Nada, por mi parte, encantadísima que hayas tenido el gusto de invitarme a tu programa. Bueno, vamos a presentar a Silvia y podemos decir que es licenciada en psicología, concretamente en psicología clínica, por la Universidad de Educación a Distancia, la UNED, en el año 2005. Tiene el máster en neuropsicología clínica por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla en el año 2015. En lo respectivo a la experiencia laboral, tenemos que decir que, bueno, desde enero de 2008 hasta la actualidad es psicóloga de emergencia IPSE en Sevilla, sobre todo psicóloga especializada en la prestación de servicios de psicología asistencial en situaciones de emergencia. También es neuropsicóloga clínica, eh, dentro de lo que ejerce como psicóloga sanitaria en Neuropsic, dos hermanas en Sevilla, desde junio de 2012 hasta la actualidad, concretamente especializada en psicología infantil, atención temprana y rehabilitación logopédica, en donde en consulta privada ofrece servicios de evaluación, diagnóstico, tratamiento psicológico y neuropsicológico. Realiza informes psicológicos, periciales y clínicos. Colabora en investigaciones y proyectos relacionados con la psicología sanitaria. La actualización constante de conocimientos y habilidades a través de la formación continua que tan importante es. Evaluación psicológica de pacientes para determinar diagnósticos y necesidades de tratamiento. Participa en formación y supervisión de estudiantes de psicología en práctica y elabora planes de tratamiento personalizados, incluyendo terapias y técnicas específicas. En general, podemos decir que posee 15 años de experiencia en práctica clínica en distintas áreas de intervención, entre las que destaca la psicología infantil y la psicología de la salud, teniendo amplia experiencia y conocimiento en diagnóstico y tratamiento de problemas y trastornos psicológicos. Posee además experiencia en atención temprana y rehabilitación logopédica, como antes hemos comentado. También un profundo conocimiento en los principios, metodologías y procedimientos para el diagnóstico y tratamiento del daño cognitivo y su rehabilitación. Es una neuropsicóloga que colabora con asociaciones como por ejemplo Peque Vidas o Peque Vidas, sí, y área hospitalaria Virgen del Valme. Psicóloga forense desde 2014, siendo miembro de la APF y es miembro de la SNAP, Asociación Andaluza de Neuropsicología. Quiero decirte, Silvia, que con este currículum y con esta experiencia laboral que tienes, vamos, no sé cómo calificarte, sinceramente. Bueno, pues como una profesional en continuo aprendizaje y amante de su trabajo. Así de sencillo. Sí, sí. Pero la verdad es que es tremendo. No solamente tu formación, sino también la experiencia laboral que tienes, que es muchísima, Gracias, gracias. muchísima. Y bueno,
quiero decirte que, aparte de que es un privilegio y un placer que esté en este programa, me gustaría que, ya que tenemos la ocasión de contar contigo hoy, vamos a vamos a incidir más en lo que es la neuropsicología. Perfecto, pues aquí estamos para lo que te podamos ayudar. Y bueno, como primera pregunta, me gustaría preguntarte, ¿qué te llevó a especializarte en neuropsicología clínica? Pues mira, Antonio, me llevó mi inquietud por lo que es la ciencia en general, ¿no? Yo llegué a la psicología por accidente, digamos. Yo hacía ingeniería agrícola, porque siempre me he decantado por las ciencias y por todo lo que tiene que ver con esa rama. Y bueno, pues cuestiones de la vida llegué a la psicología. Y cuando empecé a estudiar psicología, hay una parte de la formación académica que se llama psicobiología o biopsicología, como queramos llamarnos, que trata y abarca sobre todo el sistema nervioso y su relación con otro tipo de sistemas, como pueden ser el respiratorio, el reproductivo, y ampliaba un poco el concepto todo de estructuras neuronales, neurotransmisores, es decir, la parte más biológica, digamos, de la psicología. Entonces termino mis estudios en psicología y bueno, ese gusanillo me quedaba, ¿no? Y primero hice un máster en neurociencia y cuando terminé el máster en neurociencia, que es como más amplio, pues decidí que lo mío era la neuropsicología clínica, que quería especializarme en neuro y me puse a ello. Y la verdad que empecé el máster y desde entonces hasta ahora pues he ido renovando conocimiento y adquiriendo experiencia profesional en este campo. A lo largo de tu experiencia laboral, ¿hay alguna anécdota que te haya, con la que te haya, bueno, se te haya quedado marcada, que tú digas, esta anécdota me, vamos, te hizo mella en ti, no, o por graciosa o por... Anécdotas tengo muchísimas, pero de las que más, con más recuerdo guardo, ¿vale? Date cuenta que la neuropsicología es una disciplina relativamente joven, tiene su origen entre finales del siglo XIX y principios del XX. Pues el paciente muchas veces llega a consulta sin saber que es un neuropsicólogo. Bien derivado por neurología, bien derivado cuando le dan el alta por un accidente isquémico, niños prematuros. Bueno, y tengo anécdotas pues de personas a lo mejor que han venido desde Cáceres hasta Huelva y en agradecimiento a mi labor, pues, a lo mejor se han presentado a la consulta con un pulpo o congelado. Y eso lo recuerdo con mucho cariño porque, bueno, pues me recordaba, ¿no? Por ejemplo, cuando mis abuelos hablaban de profesionales que les Sí, habían solucionado problemas médicos importantes, ¿no? Y ellos estaban muy agradecidos. Me retrotraía un poco como a la antigüedad, claro. ¿no? Ese trato cercano con el paciente. Al final, Y esas son las anécdotas, te diría, luego, anécdotas he tenido muchas, ¿no? En el transcurso de las evaluaciones, bueno, anécdotas de, por ejemplo, las evaluaciones periciales de gente que finge sintomatología, pero las anécdotas que más recuerdo con más sí, cariño sí, es cuando... a eso me refería, anécdotas, pues como por ejemplo la que nos has contado, que, que es lo que decimos siempre, nosotros hacemos nuestro trabajo, pero porque es nuestra labor y porque lo intentamos hacer lo mejor posible, pero que efectivamente que la gente venga con su agradecimiento, con detalles de este tipo, la verdad es que es importante porque así de alguna manera nos están diciendo que lo que estamos haciendo lo hacemos y además ayudamos a gente que de verdad lo necesita y, Claro. y eso es importante.
porque no todo el mundo es tan agradecido. Nosotros no lo hacemos porque nos lo agradezcan, pero sí es cierto que el hecho de que una persona a la que le hemos ayudado luego te lo agradezca, eso es importante. Sí, sí, eso es muy importante. El Eso es, agradecimiento más allá, ¿no?, de lo que es tu labor profesional. efectivamente. Gente, pues mira, tengo una anécdota, me acabo de recordar, si te parece te la cuento. Sí, sí, por supuesto. Evalué hace poco un chico, ¿vale? Que tiene, bueno, pues tiene una enfermedad mental grave, pues tiene una esquizofrenia, está muy controlado y está bastante bien a nivel cognitivo y bueno, otro profesional de tráfico lo derivó a mí para que lo evaluara a nivel neuropsicológico, cómo estaban sus funciones cognitivas, ¿no? Para ver si estaba capacitado para darle el carnet de conducir. Ajá, ajá. Y lo evalué y bueno, fue una sorpresa bastante agradable porque el chico además tenía un buen coeficiente intelectual, tirando a alto, y sus funciones cognitivas estaban preservadas y bueno, y siempre se le evaluó y se le indicó que siempre que siguiera la farmacología prescrita y siguiera medicándose, estaba absolutamente capacitado para esa función, ¿no?, de conducir. Y hoy precisamente me ha mandado un WhatsApp con su carnet de conducir y me ha dado las gracias, ¿no? Y entonces son cosas que te llenan mucho porque independientemente de que sea tu función como profesional, el que la gente, más allá de recoger un diagnóstico, una evaluación, te agradezca y te recuerde que lo haces bien, pues eso es bastante, bastante gratificante para el profesional. Por supuesto, la verdad es que es de lo mejor que te puede pasar. Y ahora, entrando ya en lo que es propiamente la especialidad, ¿qué Uh -huh. podríamos decir que es la neuropsicología? Pues mira, la neuropsicología, Antonio, como su propio nombre indica, es una disciplina que converge entre la neurología y la psicología y estudia la relación entre las estructuras cerebrales, las funciones cognitivas y los procesos emocionales y de la conducta, ¿vale? De manera que abarca todas las patologías que pueden afectar al cerebro, como alteraciones y disfunciones del neurodesarrollo, enfermedades neurodegenerativas, traumatismos craneoencefálicos, ictus, tumores cerebrales, anosia, en fin, una amplia gama de patologías que llevan a el paciente, o bien de manera genética o bien de manera adquirida, a tener un deterioro en sus funciones cognitivas. ¿Tú crees que es una especialidad joven? Sí, como te decía antes, la neuropsicología tiene su origen a finales del siglo XIX, principios del XX, de la mano de Paul Broca, que es un gran conocedor de nuestro cerebro y en especial de las funciones cognitivas motoras del habla. Y es Sí, una disciplina que, por ejemplo, a España ha llegado recientemente. O sea, pues estamos hablando de la mayor masa de neuropsicólogos se forman a partir de los años 2000, 2005. claro, claro. ¿Cuáles serían las funciones de un neuropsicólogo? Pues la función principal de un neuropsicólogo, Antonio, sería detectar, es decir, mediante la evaluación, qué funciones están alteradas a nivel cognitivo cerebral en una persona y, a consecuencia de ese deterioro, qué funciones psicológicas, digamos, atención, memoria, conducta, emocionalidad, a consecuencia de ese deterioro, están afectadas. Es decir, digamos que la neuropsicología sería el hermano mayor de la psicología, porque nos lleva Ah, claro. al origen cerebral de, por ejemplo, imagínate una persona que empieza a tener alteraciones de conducta cuando nunca las ha tenido, ¿no? Y el paciente, los familiares normalmente acuden porque les choca. Y entonces hacemos una valoración de las funciones mentales y cognitivas y podemos llegar a concluir que esa persona está en un estadio inicial de Parkinson o de Alzheimer, que muchas veces empieza con depresión, con trastornos de conducta, antes de que se haga evidente lo que es la demencia o el deterioro cognitivo, digamos, propio.
¿En qué tipos de casos las desarrolla? Pues Las como te he funciones. dicho antes, la neuropsicología podríamos dividirla en neuropsicología infantil, ¿de acuerdo? En ese apartado, pues básicamente nos encargamos de trastornos del neurodesarrollo, desde trastornos congénitos, daño cerebral adquirido en el parto, hasta, por ejemplo, trastornos ya más neurofisiológicos, como sería el TDAH, los trastornos de tipo autismo, y luego en la parte, digamos, adulto, ahí tenemos el abanico se abre más, ¿no? Porque ahí tratamos básicamente mucho más lo que es el daño cognitivo que se dice adquirido, es decir, personas que han tenido un ictus, que han tenido cualquier tipo de tumor cerebral, que han tenido un accidente con un traumatismo craneoencefálico y entonces a partir de ahí hay funciones cognitivas deterioradas. Y luego, otro abanico muy importante en la neuropsicología es la pericia, ¿vale? En el ámbito de la neuropsicología pericial, lo que haríamos sería determinar si hay una casualidad o si el deterioro o no que pueda verse en el paciente a nivel cognitivo puede ser la causa de una conducta, por ejemplo, criminal. O, por el contrario, Claro. determinar que no existe una causa que lleva a que esa persona haya cometido ciertos actos delictivos. ¿Cuáles son eh, cuáles son sus áreas de trabajo? Mi área de trabajo, pues mi área de trabajo básicamente es la neuropsicología clínica, aplicada tanto a la población infantil como a la adulta. En el caso de la infantil soy especialista en TDAH, me especialicé aparte. Y lo que te he dicho antes, ¿no? La aplicación clínica en los adultos, los periciales y luego hay una rama también bastante desconocida que sería lo que en Estados Unidos se llama medicina conductual o psicosomática, que aborda, ¿no?, lo que es la atención integral del paciente en patologías tan importantes como un colon irritable, una psoriasis, cualquier tipo de reacción psicosomática que tenga origen en el cerebro. ¿Qué pacientes suelen ser los que van al neuropsicólogo o suelen derivar al neuropsicólogo? Pues mira, al neuropsicólogo actualmente llegan pacientes por dos vías, ¿vale? O bien derivados de cualquier área hospitalaria post ingreso, o sea, una fase aguda, ¿no? Cuando el paciente sale de fase aguda y ya se ve que clínicamente se le puede dar el alta, pues entonces hay que evaluar, por ejemplo, en el caso, imagínate, de un ictus, el paciente ya se recupera, se le da el alta y ahora hay que evaluar qué tipo de afectación ha dejado ese accidente cerebrovascular en el paciente. O un paciente acude al neurólogo o a su médico de atención primaria porque empieza a notar que tiene ciertos despistes ya bastante importantes o falta de equilibrio o en las últimas semanas o meses se ha caído bastantes veces o no duerme ni de día ni de noche y entonces a partir de ahí el neurólogo, nosotros la mayoría de las veces trabajamos en combinación con el neurólogo que, digamos, hace la parte de estudio estructural del cerebro y nosotros estudiamos lo que es el funcionamiento como tal, ¿no?, del cerebro. Y entonces vienen derivados normalmente del área de neurología o bien, en mi caso, como pertenezco a la asociación de profesionales que están acreditados por la Asociación de TDAH de España, pues me vienen derivados por cuando busca la gente en Internet, ¿no? O del boca a boca, que es una cosa que de toda la vida funciona muy Que bien. se ha hecho, sí. Sigue funcionando estupendamente en esta era de las nuevas tecnologías. Anda que no. Y si tuvieras que decirnos los campos de intervención en donde hace falta la figura del neuropsicólogo, eh, Mira, sí, perdóname. sí, sí, no, te quiero decir que si nos tuvieras que decir los campos de intervención, eh,
¿En dónde podría o sería necesario, porque la figura del neuropsicólogo es necesaria, en dónde es Ujú. necesario y en dónde tiene que estar? Pues mira, principalmente te diría que en la investigación, porque además es el origen, ¿vale? Porque la investigación en neuropsicología nos nutre a todos los demás. Entonces, la investigación en neuropsicología abarca desde tratamientos preventivos para el Alzheimer, nuevas proteínas que se descubren que intervienen en la precursión del Alzheimer. Entonces, esa te diría que es la principal, la rama de la investigación. A partir de ahí, pues la clínica, ¿no? Que es cuando se trata al paciente directamente, desde el enfoque neuropsicológico, la pericial, como te he dicho antes, que es muy emergente, pero es muy importante, porque, por ejemplo, aparte de lo penal, le puede permitir a una persona determinar que no está a nivel cognitivo apto para el trabajo. Claro. Eso es muy importante, a nivel tanto preventivo como de tratamiento, ¿no? Y luego no nos podemos olvidar, es la menos frecuente, pero para mí la neuropsicología en el campo de la educación tiene una importancia máxima, porque date cuenta que te abre las puertas a descubrir qué funciones cerebrales, qué funciones cognitivas y qué neurotransmisores son los que hacen que un cerebro infantil se desarrolle adecuadamente para las funciones del aprendizaje, o qué funciones son las que hace que un niño, por ejemplo, que es un caso muy típico, con una buena capacidad de inteligencia tenga un trastorno del aprendizaje, que parece extraño, pero a nivel neuropsicológico es muy frecuente. Frecuente, claro. ¿Vale? Un niño que tenga una buena capacidad, incluso alta capacidad, pero tenga deteriorada la memoria de trabajo, o la lateralidad no estén bien lateralizado, tenga lateralidad cruzada, a nivel tenga dificultades perceptivas, visoperceptivas, eso nos va a dificultar muchísimo que el niño demuestre lo inteligente que es. Efectivamente. ¿Y cómo diagnostica un neuropsicólogo? Pues mira, un neuropsicólogo diagnostica como cualquier otro profesional sanitario que haga bien su trabajo. ¿De Eso por acuerdo? supuesto. Eso. ¿Vale? Es decir, el paciente llega a la consulta, se hace una primera consulta diagnóstica, ¿no? En la que el paciente puede traer una idea, ahí se hace como un pequeño cribaje y tú te haces una idea de qué patología puede encajar con la sintomatología que describe el paciente. Se le hace, bueno, se le van haciendo una serie de preguntas, una entrevista clínica semiestructurada que se llama, ¿no? A partir de ahí, el profesional se hace una hipótesis clínica, ¿de acuerdo? Y como cualquier profesional, esa hipótesis clínica, imagínate que yo pienso que un paciente puede tener una demencia tipo subcortical, o a partir de ahí hay que contrastar para cerciorar o descartar con pruebas neuropsicológicas, tanto de neuroimagen como de funciones cognitivas como la atención, la memoria, visopercepción, razonamiento, una serie de pruebas que nos van a dar eh, lo que nosotros llamamos diagnóstico y a continuación juicio clínico. Es decir, vamos a elaborar un informe neuropsicológico donde vamos a detallar cuál es nuestro diagnóstico, porque nosotros tenemos, como cualquier profesional sanitario, nuestro manual diagnóstico de trastorno, eh, qué sintomatología presenta el paciente a partir de ese diagnóstico y, lo más importante, qué tratamiento a raíz de ese diagnóstico o qué plan de tratamiento vamos a establecer con el paciente. Silvia, ¿qué beneficios tiene la neuropsicología? Pues mira, el principal beneficio que te podría comentar de la neuropsicología, Antonio, es que nos abre las puertas a tratar al paciente desde, digamos, un esquema superior, ¿no? A nivel cerebro es el órgano que gobierna todos los demás de nuestro cuerpo. Pero además literalmente, no aquello de la mente tiene un poder sobre el cuerpo, que también, sino que es el órgano principal de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces,
date cuenta que la neuropsicología comprueba, la neuropsicología es como un taller de coche aplicado al cerebro. Entonces, la neuropsicología comprueba que tus funciones neuronales, tus circuitos neuronales, tus sinapsis, funcionen bien y de esa manera las capacidades que tenemos los humanos para pensar, procesar, prestar atención, memorizar cosas, razonar, funcionan correctamente. Si eso no fuera así, pues nos abre la puerta a la intervención, que hoy día los neuropsicólogos trabajamos hay programas básicamente de neurorehabilitación informatizados, que son maravillosos. También existe el neurofeedback, que es una técnica que conecta a nivel de unos electrodos al paciente con todas las sensaciones de su cuerpo. Estamos hablando, tratamos migrañas, tensiones musculares, dolor de estómago, un montón de patologías. Por tanto, luego la neuropsicología ayuda mucho a otras disciplinas, como es la propia psicología, la neurología, te diría que a nivel endocrino, autoinmune. La verdad que es una disciplina que abre la puerta para que tu máquina principal corporal haga que todo lo demás esté funcionando también correctamente. Sí, sí. Lo que es una pena, Silvia, es que no se hable tanto de ella. Sí, porque bueno, es una disciplina, como te decía, muy reciente, ¿no? Date cuenta que en España vamos bastante retrasados en general con la salud mental. Después la psicología parece que emergió en España a partir de la pandemia, ¿no? A partir de la pandemia Sí, sí, y de, sí. y de grandes catástrofes, pues parece que la figura del psicólogo es necesario. Pero siempre, siempre, siempre vamos abriendo campo desde parcelas muy pequeñas, ¿no? La ansiedad, el estrés, la homeostasis corporal, que se llama el equilibrio interno de una persona, es mucho más amplio que todo eso. Y a veces, pues a lo mejor nuestro estómago no funciona bien, pues porque en nuestro cerebro hay una serie de neurotransmisores que no funcionan correctamente. Eh, a nivel hormonal, ya te digo que la neuropsicología tiene una importancia básica. La hipófisis regula todo el sistema hormonal de nuestro cuerpo. Y pues te diría a nivel, por ejemplo, investigación, ¿no? El deterioro cognitivo, hoy día que la calidad de vida se extiende hasta una edad, a veces, bueno, sí, que se puede tener una calidad de vida física, corporal, pero no llegamos a la par con la calidad de vida neuronal. Y ¿Cierto? en el área, mira, en el área del neonato sí me gustaría también hacer un inciso, porque Sí, si por supuesto. pudiera aportar algo en este sentido me parece muy importante, ¿vale? Hoy día, por suerte, la medicina, ¿no? La ciencia nos permite que fetos con 26 semanas y un micropeso salgan adelante, porque tenemos los medios técnicos, ¿vale? A veces esos fetos sufren ictus, sufren hipoxia, sufren también algún tipo de infarto coronario, bueno, sufren, hay que reanimarlos. ¿Qué pasa? No tenemos conciencia de que un cerebro en desarrollo puede sufrir con este tipo de intervenciones bastantes daños. Y los neuropsicólogos nos encontramos con que siempre se le da prioridad, por motivos obvios, y porque también es importante, primero a la función motora, es decir, que el niño camine, gatee, el desarrollo psicomotor, digamos, motriz del niño sea normalizado, ¿no? Y que el niño hable, que también es una función inherente al ser humano, muy importante, que también es una función motora, de hecho. ¿Qué pasa? Que nos centramos en eso exclusivamente, por ejemplo, en las etapas de atención temprana y dejamos atrás las funciones cognitivas. De forma que ese periodo de plasticidad neuronal que tienen los niños se pierde muchas veces y luego llegamos a primaria y ya nos encontramos con niños con problemas de aprendizaje, niños con problemas de conducta,
¿vale? Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Y no me quiero sobrepasar en la explicación. Me suena de Que hay mí. que prevenir y concienciar a los padres de que cuando un niño nace en una situación crítica, no estaría de más, por aquello del por sí, tener pendiente una serie de cosas que van más allá de las funciones motoras. Ya. ¿Vale? ¿Te Entonces, parece? la neuropsicología ahí cumple o cumpliría mejor porque no es muy frecuente que se haga, a no ser que sea a nivel particular de los padres o de algún pediatra que ya conozca lo que es la neuro, un papel fundamental. Y por eso creo que hay que reivindicarla y hay que darle la importancia que se merece, que es mucha. Que muchas veces el desconocimiento lo que hace que no se le dé esa importancia cuando la Claro, tiene. la Cuando lo- difusión, ¿no? El desconocimiento, el tema que te digo, la salud mental en España sigue siendo todavía una cosa residual. Se ¿eh? trata a pacientes con sintomatología muy grave. A la neuro no se le da importancia porque hay que ir a la sintomatología de la vida diaria del paciente. Se diagnostican ya casos de Alzheimer o Parkinson o otro tipo de enfermedades degenerativas cuando la sintomatología ya es muy evidente. Cuando la neuro te permite diagnosticar un Parkinson o algún síndrome parkinsoniano en unos estadios súper incipientes, con lo cual el abordaje terapéutico llega mucho antes y la calidad de vida del paciente pues se extiende y se mejora notablemente. Claro, efectivamente. La verdad es que sí. Espero que buena parte de este programa, eh, todos los especialistas y bueno, todas las familias vean que hay que dar una especial importancia también a la neuropsicología porque nos adelanta muchos aspectos que en otras ocasiones pues no lo sabríamos. Pero bueno, Efectivamente. gracias a especialistas también como tú, que por eso te hemos llamado al programa. Nos está abriendo y nos está dando una información que creo que es prioritaria. Pues yo te repito, encantada de, si se puede llegar a la población, encantada. Además, me gustaría decirte que en España, aunque es una disciplina en general en todo el mundo muy nueva, pero en España en particular, tenemos grandes profesionales de la neuro. No somos muchos, pero los que somos, eh, somos amantes de nuestra profesión y creo que bien formados académicamente con mucha experiencia. Y las nuevas generaciones, hay muchas nuevas generaciones, porque a la neuropsicología se llega desde dos caminos, medicina o psicología. Desde las nuevas generaciones ya hay mucha gente que antes de esto ya tiene pensado, ¿no? Quiero Ya hacer pensado. neuropsicología. Eso sí es verdad, que a nivel educativo, a nivel académico, ya hay muchos chavales y chavalas de hoy día que tienen pensado ser neuropsicólogos. Y para acceder a la neuropsicología, digamos, desde las carreras, es fácil. Es todavía Es complicado. complicado. Mira, date cuenta que si vienes de medicina, traes mucha formación biológica y bueno, y obviamente, ¿no? Vienes de medicina. Uno de los problemas que hay es que cuando un alumno quiere hacer psicología, como se desconoce muchísimo la formación académica de la psicología y en general el papel del psicólogo, el psicólogo hoy día tiene que ser un profesional sanitario. No es alguien que escucha ni que cree, es un profesional sanitario habilitado para ello. Pero muchos estudiantes de psicología llegan pensando que esto es una disciplina social y esto es una disciplina sanitaria. Entonces, para la neuro hay que tener una formación y habilidad, una actitud especial para todo lo que es la biología. Te diría que nosotros estudiamos desde circuitos neuronales, por ejemplo, como un circuito, ¿no? Para temas de los circuitos de la sinapsis, de los impulsos nerviosos. Hay que estudiar ácidos, ADN, hay mucha base biológica. Entonces, hay que tener mucha formación
y aptitudes para la biología. Y te diría que para la biología, para las ecuaciones, tienes que tener ya te digo que yo venía de ingeniería, entonces en ese sentido no tuve ningún problema. Pero te tiene que gustar mucho la parte biológica, ¿vale? Y, se estudian muchas estructuras cerebrales, sus funciones, muchos síndromes genéticos que tienen repercusión a nivel cerebral, entonces hay que tener una buena base y una buena predisposición académica para la neuro. Y bueno, un poquito centrándonos en ti particularmente, ¿cuáles serían los próximos proyectos que tienes en mente? Pues te podría decir que tengo básicamente dos, ¿vale? Uno ya lo he iniciado hace poco, ¿vale? Formo parte de una plataforma que se llama Virtual Medicum, donde estamos bastantes profesionales de las ramas sanitarias y internistas, endocrinos, médicos de familia, para intentar eso, precisamente hacer un abordaje integral. Ayer tuvimos, por ejemplo, una ponencia de un compañero de Sevilla, precisamente, sobre el sistema inmune y ver de qué manera a nivel global hasta las propias creencias o fe que pueda tener una persona influyen en el sistema inmune, ¿vale? Y además de eso, del abordaje, digamos, integral, mente-cuerpo, lo bueno que tiene este proyecto es que vamos a intentar, ojo, quiero aclarar esto muy bien, ¿eh? Vamos a intentar aportarle al paciente los nutrientes, se llaman nutracéuticos, ¿no? Que es un concepto que también es muy nuevo, muy emergente, que el organismo del paciente necesita, pero no estamos hablando de productos Sí, sí, sí. milagrosos, no, pseudoproductos, ¿no? Estamos hablando de farmacéuticas que cada vez más están dejando las sustancias, digamos, químicas, ¿no? O, nosotros las llamamos sustancias exógenas porque imitan las sustancias del propio cuerpo. Y, por ejemplo, yo en mi rama de neuropsicología, pues hay nutracéuticos que son precursores del GABA, de la serotonina, con lo cual vamos a aportarle al paciente esas sustancias que su cuerpo necesita para la memoria, la atención, el sueño. Ese sería un proyecto que ya he iniciado. Y además estoy muy contenta porque a veces en mi rama el paciente le teme mucho al psicofármaco y a veces no es necesario tampoco, ¿no? Y luego otro proyecto que tengo en mente, estoy ahí dándole vuelta, yo estoy muy concienciada con la violencia de género y me gustaría, siempre se habla de la violencia de género como siempre, como la parte física, y yo estoy muy interesada en saber qué cambios a nivel cognitivo y cerebral se producen en las áreas cerebrales de las mujeres que sufren violencia vicaria, o sea, perdón, violencia de género o que la han sufrido, ¿vale? Porque sabemos que a nivel psicológico hay muchas secuelas que a veces duran para toda la vida, a nivel físico también autoinmune, también a nivel psicosomático, pero no sabemos qué cambios se producen a nivel cerebral en ese cerebro de esa mujer que ha tenido, por desgracia, esa situación. Sí, perfectamente. Y es cierto, muchas veces desconocemos este tipo de datos, efectivamente. La verdad que me alegro muchísimo que estos objetivos que tienes en mente salgan adelante, porque estoy segurísimo que van a salir. Esperemos Y que sí. sí, sí, estoy segurísimo. Viniendo de ti, estoy segurísimo. Y quiero darte las gracias, Silvia, porque ha sido un privilegio y un verdadero placer hablar contigo. Nada, Una nada, yo. grandísima profesional, pero además una grandísima persona. Pues yo te agradezco enormemente que hayas querido contar conmigo y hayas pensado en mí para acercar un poco más a la población lo que es la neuropsicología Es y, y fundamental estoy que aquí para lo que necesites y pueda aportar. la verdad que ha sido
vamos, las casualidades, mira lo que traen, llegar a profesionales que son grandes personas, grandes profesionales de una calidad humana incuestionable y es lo que tiene. Pues te Que agradezco eso. Porque el profesional tiene que ser o intentar ser buena persona, Antonio. una cosa tiene que estar vinculada con la otra. Eso Sí, es, necesariamente sí. sí. Y nada, te lo vuelvo a agradecer y te lo agradeceré siempre y que ha sido un verdadero privilegio, como te he dicho, y que hayas dedicado un poquito de tu tiempo, que bueno, es mínimo en muchas ocasiones, dada la gran clientela que tienes y el boca a boca, como decías tú antes, y que eso hace mucho también. Y bueno, el que la hayas querido compartir con nosotros, la verdad que, bueno, es importantísimo. Es importante también para transmitir a la gente un concepto como lo que es la neuro, como tú decías antes. La neuro, sí, solemos llamarlo así por aquello de Sí, la abreviatura. efectivamente, La solemos neuro. decir así. Pues yo te agradezco, te reitero mi agradecimiento, estoy encantada de colaborar y bueno, te reitero que aquí estamos para lo que tú consideres que necesites. Pues muchísimas gracias por todo. A ti, Antonio, un saludo. Saludos.